¿Puede una universidad cambiar el destino de un país y sacudir el mapa de poder de toda África Occidental? Imagina a Burkina Faso, una nación pequeña y durante años ignorada, apostándolo todo por la educación científica. En noviembre de 2025, mientras el mundo miraba hacia otras crisis, en el corazón del continente africano ocurrió algo inesperado. La inauguración de la Universidad de Ciencia y Tecnología más grande en la historia de Burkina Faso. Este proyecto monumental es mucho más que un campus. Es una declaración de intenciones. El presidente Ibrahim Traoré presentó la universidad como un acto de soberanía nacional sin precedentes. El conocimiento como base del futuro, por encima de los recursos naturales o la fuerza militar. Para Traoré, cada aula es un frente abierto en la lucha por la independencia real y el liderazgo regional. ¿Por qué elegir la educación como campo de batalla y no la economía, la diplomacia o la fuerza? ¿Qué riesgos asume Burkina Faso al desafiar el orden tradicional de África Occidental con una apuesta tan audaz? Y quizá lo más inquietante, ¿puede esta universidad sola inclinar la balanza de poder en toda la región? Ignorar este fenómeno sería perder la oportunidad de entender cómo la educación puede convertirse en el arma más poderosa para transformar un país y un continente entero. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de los estudiantes burkineses, sino la reputación y la influencia de África Occidental en el mundo. Para comprender el verdadero impacto de esta apuesta, debemos mirar más allá de los titulares y adentrarnos en las motivaciones, riesgos y desafíos que enfrenta Burkina Faso. ¿Qué fuerzas impulsaron esta transformación y qué puede aprender el resto del continente? No fue magia. La inauguración de la Universidad de Ciencia y Tecnología más grande de Burkina Faso fue el resultado de una visión audaz y una movilización sin precedentes. Este proyecto nació en junio de 2024, cuando Traoré lanzó una promesa que nadie creyó posible: levantar la Universidad de Ciencias más avanzada de África Occidental en solo 18 meses. Para cumplir ese plazo vertiginoso, más de 14.000 trabajadores y técnicos, en su mayoría jóvenes burkineses, se relevaron día y noche. La magnitud era difícil de imaginar. Un campus de 200 hectáreas, 45 facultades, 12 laboratorios de vanguardia y espacio para 60.000 estudiantes de toda la región. La inversión fue histórica. 320 millones dedicados solo a investigación durante los primeros 5 años, y la creación de 150.000 empleos indirectos en transporte, alimentación, logística y servicios. Pero lo que realmente cambió el juego fue el salto social. La participación femenina en STEM alcanzó el 38%, superando a Ghana y Senegal, y marcando un nuevo estándar regional. El riesgo era descomunal. Un fracaso habría significado la ruina financiera del país, el descrédito de sus líderes y el derrumbe de los sueños de miles de jóvenes. Pero el éxito de este proyecto ha convertido a Burkina Faso en el epicentro de una nueva discusión sobre poder, conocimiento y soberanía nacional. ¿Cómo y por qué decidieron apostarlo todo por la ciencia y la tecnología? Aquí se abre el verdadero conflicto. La batalla por el liderazgo regional apenas comienza. Los rivales no tardaron en reaccionar. Pronto, Ghana y Senegal lanzaron sus propias iniciativas, temiendo quedarse atrás en la carrera por el futuro. La inauguración no fue simplemente una fiesta. Desató un terremoto político y cultural imposible de ignorar. El 12 de febrero de 2025, el presidente Ibrahim Traoré apareció ante las cámaras y con voz decidida anunció que Burkina Faso sería el Silicon Valley africano de la agricultura y la energía sostenible. La noticia se propagó a velocidad de relámpago. En cuestión de horas, medios de Ghana, Nigeria, Senegal y Costa de Marfil transmitían en vivo, mostrando al mundo el nuevo campus y sus laboratorios inteligentes. Las imágenes eran difíciles de olvidar. Una avenida interminable de edificios conectados por puentes de vidrio, domos de simulación climática y robots agrícolas moviéndose entre estudiantes de todos los rincones del continente. Pero la verdadera detonación vino con una frase sencilla que Traoré pronunció en el auditorio.
La educación es la mayor soberanía. Esa misma tarde, la expresión explotó en las redes sociales. Padres y jóvenes la convirtieron en bandera de una ambición africana renovada. El temblor se sintió de inmediato. Nigeria, hasta entonces el gigante educativo de la región, reaccionó entre la admiración y el desconcierto. Sus autoridades temían perder liderazgo y comenzaron a revisar sus políticas universitarias. En Ghana, el gobierno convocó reuniones de emergencia para responder al desafío. Senegal celebró la apertura, pero la describió como un escudo soberano para Burkina Faso, una defensa frente a presiones externas. Francia mostró escepticismo, mientras que Estados Unidos observó con atención estratégica. Sabían que un nuevo polo de talento emergía en el corazón de África Occidental. El impacto se tradujo en números asombrosos. En apenas 48 horas, más de 31.000 estudiantes de toda la región solicitaron información sobre el proceso de admisión. Los foros digitales estallaron con preguntas sobre becas, programas de robótica, inteligencia artificial y pasantías agrícolas. Lo que parecía una competencia académica se convirtió, de pronto, en una carrera feroz por el prestigio nacional y regional. Para Nigeria y Ghana, el liderazgo educativo forjado durante décadas estaba ahora en peligro ante un país que muchos ni siquiera consideraban rival. Burkina Faso arriesgaba todo: su reputación, su economía y su imagen internacional. Si fallaba, perdería mucho más que una oportunidad. Pero si tenía éxito, la historia de África Occidental tomaría un rumbo irrepetible. Sin embargo, el alcance de este cambio va mucho más allá de la competencia entre universidades. La vida cotidiana y la economía local comienzan a transformarse de maneras insospechadas. Pero el pulso verdadero no solo se libra en los despachos presidenciales ni en los foros internacionales. Es en las calles y mercados de Ouagadougou donde el cambio comienza a sentirse, día tras día. De la periferia al centro, Burkina Faso se transforma en el imán de talento y capital. A los pocos meses de la inauguración, el antiguo cinturón polvoriento que rodeaba la universidad mutó en un nodo vibrante. Cafeterías, librerías y residencias modernas brotaron junto a cooperativas de transporte ecológico. Redes de energía solar comenzaron a alimentar la vida cotidiana, y la periferia olvidada se transformó en el nuevo corazón económico de Ouagadougou. La presencia universitaria desató una ola de innovación. Startups tecnológicas, laboratorios independientes y centros de mentoría surgieron a pasos de las facultades, abriendo empleos para miles de jóvenes. Los comercios locales vieron sus ingresos crecer en un 35%, un salto sin precedentes en la historia económica nacional. El cambio más profundo, sin embargo, se dio dentro de las aulas y laboratorios. La participación femenina en STEM rompió todos los récords. Jóvenes de todas las regiones, muchas siendo la primera universitaria de su familia, llenaron los círculos de mentoría y acortaron la brecha de género en ciencia y tecnología. En Burkina Faso, la igualdad ya no es solo un ideal. El liderazgo femenino en investigación y desarrollo se discute en voz alta y sin reservas. El efecto dominó alcanzó la política. La popularidad del presidente Traoré se disparó. Hasta los más escépticos de la oposición admitieron que el proyecto universitario estaba redefiniendo la soberanía. Ahora, el poder ya no se mide en reservas de oro o contratos militares, sino en la capacidad de gestar conocimiento y talento local. En el plano global, el tablero se agitó. Empresas de la Unión Europea, India, China y Rusia compiten por acuerdos de investigación y acceso a los laboratorios más avanzados de África Occidental. Burkina Faso dejó de ser periférico y se consolidó como epicentro de la disputa por la innovación africana. Pero esta centralidad es tan valiosa como vulnerable. Si el modelo universitario tropieza, el país arriesga no solo su credibilidad, sino también la confianza internacional forjada durante décadas. Si triunfa, será la prueba de que África puede escribir sus propias reglas y liderar desde el conocimiento. Sin embargo, la presión aumenta. Lo que comenzó como un experimento educativo podría definir el futuro de todo el continente.
Una universidad puede ser más poderosa que un ejército si nace de una visión estratégica y colectiva. La llegada de Agrinova Global y consorcios tecnológicos de todos los rincones del continente confirmó el impacto de la Universidad de Burkina Faso. El país se convirtió en el epicentro de la innovación en África Occidental. Empresas que antes apostaban por Sudáfrica o Nigeria, ahora trasladan sus laboratorios y centros de investigación a Ouagadougou, seducidas por el potencial de una nueva generación africana que desafía todo pronóstico. El fenómeno es imparable. Burkina Faso supera a Nigeria como el destino número 1 para quienes sueñan con carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Jóvenes de Ghana, Senegal, Níger, Togo y Benín cruzan fronteras para vivir y aprender en un campus donde la diversidad es sinónimo de creatividad y soluciones tangibles a los grandes desafíos del continente. Expertos internacionales han identificado los factores diferenciales tras este milagro educativo. No fue solo la escala del proyecto, sino la inversión genuina en infraestructura, la autonomía universitaria protegida por ley, la integración de laboratorios abiertos a alianzas público-privadas y la transparencia rigurosa en la gestión financiera. Encima de todo, el liderazgo de Traoré, quien apostó por la ciencia como motor de soberanía y dignidad, marcó la diferencia. El modelo burkinabé ya inspira a otros gobiernos africanos. Ya no imitan estrategias militares, ni dependen únicamente de donaciones. Buscan adaptar y replicar esta revolución del conocimiento. Así, la idea de progreso se redefine. No es la riqueza mineral ni la fuerza de las armas lo que garantiza el futuro, sino la capacidad de formar y retener talento propio. En aulas y laboratorios, la fusión de culturas y saberes ha dado lugar a una identidad compartida, capaz de trascender fronteras y banderas. Estudiantes de múltiples lenguas, religiones y costumbres colaboran en proyectos de robótica, energías limpias y agricultura sostenible. De esa mezcla nace la semilla de una África menos dividida y mucho más audaz, lista para decidir su propio destino. La advertencia es urgente. Los países que invierten en conocimiento, no en dependencia, pueden transformar su historia en una sola generación. Ignorar este nuevo paradigma es condenarse a la vulnerabilidad y a la irrelevancia en un mundo donde el saber es el único poder real. Pero el éxito de la universidad también atrae nuevas presiones y alianzas inesperadas. El equilibrio de poder en la región comienza a tambalearse, y con él surgen desafíos que nadie había previsto. Burkina Faso no pidió permiso para soñar, simplemente construyó el futuro. En medio del bullicio global y bajo la mirada condescendiente que suele pesar sobre África, una nación pequeña se atrevió a desafiar lo imposible, apostando todo al conocimiento. No fue una revolución de cañones ni de oro, sino de ideas, talento y visión compartida. La Universidad de Ciencia y Tecnología más grande en la historia de Burkina Faso, inaugurada en noviembre de 2025, no solo transformó la economía y la educación local. Alteró el equilibrio de poder en África Occidental, demostrando que la verdadera soberanía nacional nace de invertir en mentes, no en recursos que se agotan ni en alianzas que se rompen con el viento. Mientras muchos aún ven a África como un continente que espera ayuda, Burkina Faso ya tomó el volante de su destino. Decidió que el liderazgo moderno no se pide prestado, se construye desde adentro, con ingenieros, científicas y jóvenes capaces de imaginar lo que nunca antes existió en la región. Ignorar esta revolución silenciosa es quedarse anclado en el pasado, desconectado de una África cuya mayor riqueza ya no es lo que extrae de su suelo, sino lo que cultiva en sus laboratorios y aulas. Cada persona que reconoce este giro, cada una que se suma, es parte de la nueva historia africana, una donde el mérito y la visión reemplazan la dependencia y la espera. Hoy, el futuro no está reservado para unos pocos ni definido por fronteras antiguas. Está abierto para quienes sepan ver el momento, para quienes decidan ser protagonistas y no simples espectadores. ¿Estás listo para sumarte a la transformación?
Pero para entender la profundidad del fenómeno de Burkina Faso, debemos analizar cómo otras revoluciones educativas han cambiado naciones enteras. Por ejemplo, Corea del Sur, en la segunda mitad del siglo XX, apostó por la educación técnica, y en cuestión de una generación, pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a un líder en innovación y tecnología. Instituciones como el KAIST, fundado en 1971, sirvieron para atraer talento, fomentar patentes y, finalmente, posicionar a Corea del Sur como un actor clave en la economía global. De manera similar, el Instituto Tecnológico de la India, IIT, transformó el perfil de ese país, generando una diáspora de ingenieros y científicos que hoy lideran empresas tecnológicas en Silicon Valley y en el mundo entero. Burkina Faso, al observar estos modelos, comprendió que una universidad bien diseñada no solo educa, construye tejido social, genera empleos de calidad y redefine el orgullo nacional. Imagina el caso de Awa, una joven del norte de Burkina Faso, que gracias a una beca, accede al programa de ingeniería ambiental. Antes de la existencia de la universidad, su destino más probable habría sido dedicarse a la agricultura tradicional o migrar buscando trabajos precarios en ciudades de países vecinos. Ahora, Awa lidera un grupo de investigación que desarrolla sistemas de riego inteligente usando sensores de bajo costo, tecnología que ya está siendo probada en pequeñas granjas familiares. En apenas 2 años, los rendimientos agrícolas han mejorado en un 20% en su aldea. El ejemplo de Awa se multiplica en decenas de historias, donde el acceso a laboratorios y mentoría internacional convierte sueños individuales en soluciones colectivas. Por otro lado, el impacto no termina en las fronteras del campus. El auge en la demanda de servicios ha impulsado el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en Ouagadougou y sus alrededores. Empresas de software gestionadas por exalumnos de la universidad ahora ofrecen soluciones a cooperativas agrícolas y a cadenas de suministro locales. Esto ha reducido los tiempos de transporte de productos frescos en un 15%, disminuido las pérdidas post cosecha y aumentado los ingresos de los agricultores. La universidad se convierte en un motor para el ecosistema emprendedor, y el efecto multiplicador sobre la economía local es innegable. Los laboratorios de la universidad no solo se dedican a la investigación pura. Muchos proyectos son aplicaciones directas a los retos del país. Desde la creación de paneles solares diseñados para resistir tormentas de arena hasta el desarrollo de microrredes eléctricas autónomas para aldeas sin acceso a la red nacional. Un grupo de estudiantes creó recientemente una aplicación móvil que permite a las familias rurales diagnosticar enfermedades comunes en el ganado, utilizando inteligencia artificial entrenada con datos locales. Esta innovación ya ha reducido la mortalidad animal en comunidades piloto y ha sido reconocida por organizaciones internacionales. La apuesta por la igualdad de género va más allá de cifras. La universidad implementó programas de mentoría exclusiva para mujeres en STEM, con talleres dirigidos por científicas africanas que han roto techos de cristal en sus campos. Gracias a estos esfuerzos, surgió la Red Burkinabé de Mujeres en Tecnología, que ahora asesora a gobiernos de otros países africanos y colabora con ONGs internacionales para duplicar la presencia femenina en carreras tecnológicas en los próximos 5 años. Burkina Faso también aprendió de los fracasos ajenos. Por ejemplo, en algunos países petroleros de Medio Oriente, la creación de universidades de élite no logró transformar la economía porque no se integraron con el entorno productivo. En Burkina Faso, la universidad firmó convenios desde el inicio con cooperativas agrícolas, empresas de transporte y hasta asociaciones de artesanos, garantizando que la investigación tuviera impacto real y que los estudiantes realizaran prácticas profesionales en sectores estratégicos. Esta integración asegura que el conocimiento adquirido no queda encerrado en las aulas, sino que permea en toda la sociedad. El enfoque de la universidad en energías renovables responde a una urgencia continental. Más del 60% de la población de África Occidental no tiene acceso regular a electricidad. Los proyectos de microrredes solares desarrollados por los estudiantes y profesores ya han sido replicados en aldeas de Mali y Níger,
generando cooperación transfronteriza y mostrando que la universidad puede ser un puente de paz y desarrollo regional. La influencia internacional es palpable. Delegaciones de universidades europeas y asiáticas han visitado el campus para explorar intercambios y programas conjuntos. Una delegación de la Universidad Técnica de Múnich firmó un acuerdo para la co-creación de un laboratorio de robótica agrícola, mientras que la Universidad de Kioto aportó expertos en genética de cultivos resistentes al clima extremo. Estas alianzas internacionales posicionan a Burkina Faso como un socio de igual a igual, no como un receptor pasivo de ayuda. Para amplificar el impacto, la universidad implementó un sistema de becas progresivas y financiamiento para estudiantes de bajos recursos de toda la región. Así, jóvenes de aldeas remotas de Benín o Togo pueden acceder a una educación de excelencia sin endeudarse de por vida. Este modelo inclusivo no solo democratiza el acceso, sino que promueve una movilidad social inédita en el contexto africano. Históricamente, los países que han dado grandes saltos han tenido una generación fundacional de líderes formados en casa. En el siglo XIX, Japón envió delegaciones a Europa para aprender ciencias y tecnología, y luego fundó universidades como la de Tokio, que sirvieron de columna vertebral para la modernización Meiji. En el siglo XX, Brasil apostó por la investigación agrícola, y su Universidad de Campinas revolucionó la producción de alimentos tropicales. Burkina Faso, en pleno siglo XXI, sigue esta tradición de saltos cualitativos, pero adaptándola a los desafíos y recursos africanos. El gobierno de Traoré tomó medidas para blindar la autonomía universitaria frente a vaivenes políticos. Una ley aprobada en 2024 establece que el presupuesto de la universidad está garantizado por una fracción fija del PIB y que la dirección académica es elegida por votación entre profesores y estudiantes. Este marco institucional genera confianza en donantes y socios internacionales y previene la politización de la investigación. En el plano cultural, la universidad ha impulsado festivales de ciencia abiertos a la comunidad, ferias de robótica para niños y programas de alfabetización digital en los mercados de Ouagadougou. Se han creado clubes de ciencia en escuelas primarias y secundarias, y se ofrecen talleres gratuitos a mujeres comerciantes para usar aplicaciones móviles de microcrédito y gestión financiera. Esta apertura refuerza el vínculo entre la universidad y la sociedad, rompiendo la imagen de una torre de marfil aislada. Muchos temían que la universidad sería un elefante blanco, un lujo imposible en un país con tantas carencias. Pero la transparencia y los resultados tangibles han silenciado las críticas. Los informes anuales de gestión, publicados en línea, detallan cada gasto y cada avance, y los consejos de estudiantes y profesores tienen voz en la planificación estratégica. Esta gobernanza participativa fomenta el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. Uno de los mayores desafíos es la fuga de cerebros. Para evitar que el talento formado emigre a Europa o América, la universidad ha creado incubadoras de empresas tecnológicas, fondos semilla para emprendedores y programas de mentoría con líderes empresariales africanos. Además, se ofrecen incentivos fiscales para que empresas globales contraten talento local. Este enfoque pragmático busca que el círculo virtuoso de conocimiento, empleo y prosperidad se cierre dentro del país y la región. No hay que subestimar la resistencia que enfrenta este modelo. Algunos actores internacionales, acostumbrados a ver a África como una fuente de materias primas, ven con recelo el surgimiento de un polo de innovación independiente. Han surgido campañas de desinformación, intentos de sabotaje de alianzas e incluso presiones diplomáticas para frenar financiamiento. Sin embargo, el respaldo ciudadano y el éxito de los primeros egresados han blindado el proyecto ante las turbulencias externas. El caso de Burkina Faso ya está siendo estudiado por la Unión Africana como posible hoja de ruta para otros países. Se debate la creación de una red continental de universidades tecnológicas, la armonización de títulos y la movilidad estudiantil en África Occidental. Esta visión de integración educativa podría ser la semilla de una futura comunidad científica africana,
capaz de enfrentar retos continentales como el cambio climático, las pandemias y la transformación digital. En términos prácticos, ¿qué pasos pueden dar otros países africanos para replicar el modelo burkinabé? Primero, identificar sectores estratégicos y alinear la formación universitaria con las necesidades locales. Segundo, blindar la autonomía académica y asegurar financiamiento estable. Tercero, cultivar alianzas internacionales, pero priorizar la resolución de problemas nacionales. Cuarto, fomentar la inclusión, especialmente de mujeres y jóvenes de zonas rurales. Quinto, integrar prácticas profesionales y proyectos aplicados desde el primer año de estudio. Finalmente, comunicar logros y mantener la transparencia como escudo frente a la desconfianza. La historia de Burkina Faso demuestra que la educación puede ser la mejor diplomacia. Cuando los jóvenes de distintos países se encuentran en un laboratorio, no solo comparten conocimientos, tejen redes, construyen confianza y generan una identidad regional. La universidad se convierte así en un espacio de reconciliación y cooperación, en contraste con los conflictos y rivalidades que a menudo marcan la política africana. En definitiva, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Burkina Faso es mucho más que un edificio o un conjunto de carreras. Es una apuesta estratégica, un ejemplo concreto y un faro para toda África Occidental. Es la prueba viva de que el verdadero poder reside en las ideas, la colaboración y la capacidad de soñar en grande y trabajar en equipo. Vuelve la pregunta inicial. ¿Puede una universidad cambiar el destino de un país y sacudir el mapa de poder de toda África Occidental? La experiencia burkinesa no solo sugiere que sí, sino que demuestra que la transformación es posible cuando se unen visión, voluntad política, talento y compromiso social. Hoy, cuando el mundo mira a Burkina Faso, ya no ve un país pequeño y olvidado. Ve un laboratorio de futuro, un ejemplo inspirador y una invitación a repensar qué significa el liderazgo en el siglo XXI. El verdadero desafío ahora es mantener el impulso, multiplicar el impacto y, sobre todo, no dejar que la llama del conocimiento se apague ante las adversidades. Si Burkina Faso lo logró, ¿qué impide que otros lo intenten? ¿Y tú?